Lanzi, y esta clasificación se da en relación a su función hemolítica como también a los antígenos en su pared. Vamos a ver que este es el cuadro principal de la clasificación, donde se nos va a destacar la clasificación serológica, donde el grupo A va a ser el Streptococcus pyogenes, vamos a ver el grupo B que es el Streptococcus lactiae, el grupo C que es el Streptococcus dicalactiae, en el caso del A, C, G, no grupales en el Streptococcus anginosus. En el caso del grupo D va a ser el bovis, que actualmente se conoce como Galocytus. En el caso de los Streptococcus viridans y el Streptococcus pneumoniae no están en esta rotación, pero a esto lo tenemos que ver en relación al patrón de hemólisis. Es decir, en el caso del Piógenes va a ser beta-hemolítico, en el caso de la Galaxiae va a ser beta-hemolítico y ocasionalmente no va a ser hemolítico. En el caso del Dicalactiae va a ser beta-hemolítico. En el caso del Anginosus va a ser beta-hemolítico, ocasionalmente alfa o no hemolítico. En el caso del Bovis va a ser alfa no hemolítico, ocasionalmente beta. En el caso del Viridians va a ser alfa o no hemolítico, y en el caso del Pneumoniae va a ser alfa hemolítico. Luego, como descripción para la localización en el cuerpo del ser humano, vamos a ver que el Piógenes va a estar ubicado en lo que es la garganta y la piel del ser humano como tal. En el caso de Galactiae vamos a hablar del tracto genital femenino. En el caso de Galactiae estamos hablando de la nasofaringe. En el caso de Anginosus va a ser las mucosas orofaringeas, en el intestino y en la parte genitourinaria. En el caso del Bovis vamos a hablar del colon y va a estar relacionado con lo que es el carcinoma de colon, después de explicar un poco eso. En el caso del Viridian vamos a hablar de la garganta, la boca, el intestino y lo que son los genitales femeninos. Y en el caso del Pneumoniae vamos a hablar del tracto respiratorio superior. Por favor. Vamos a hablar ahora acerca de las enfermedades de los Streptococcus, enfocándonos en el A, B y D. Siguiente, por favor. Como características principales de estos tres, vamos a ver que el Piógenes, en este caso va a ser beta-hemolítico, como se mencionó, va a estar agrupado en lo que son cadenas, vamos a hacer una cápsula y su pared va a tener carbohidratos, proteínas y ácido teicoico. En el caso va a ser también microaerofílico, catalasa negativo y sensible a la racimacina. En el caso de lo que es el Streptococcus galactiae, vamos a ver que va a ser un beta-hemolítico también gram positivo, como sabemos, va a ser catalasa y oxidasa negativo y va a ser un aerobio facultativo. La longitud de las cadenas va a ser variable. En el caso de S. bovis, también conocido como Streptococcus galolíticus, va a ser un Streptococcus enterococo aerobio facultativo que se va a encontrar en la cavidad oral o en las heces en un 10% en las personas normales, pero en las personas con un carcinoma de colon va a estar en el 50%. Siguiente, por favor. Bueno, comenzando con las enfermedades, vamos a hablar ahorita de lo que es la faringoamigdalitis aguda. Esta enfermedad va a ser principalmente en lo que es la etapa escolar o en la etapa de infancia de los niños. Esta va a tener una etiología de 80% viral y un 20% bacteriano. En este punto reconocemos o hay que mencionar al que es el Streptococcus pyogenes, pero también puede ser causante por el Streptococcus dicalactiae y el Streptococcus anginosus. Vamos a ver un cuadro clínico que va a empezar con un poco de fiebre, con lo que son inflamación de las amígdalas, con lo que es el exudado faringoamigdalino y en el caso una adenitis cervical anterior. Luego de esto también hay unos síntomas inespecíficos que van a ser lo que son las náuseas, los vómitos, la cefalea y el dolor abdominal, y acompañado o agregado a esto se pueden presentar lo que son las petequias palatinas o como también son los exantemas escalantiniformes. Luego, hablando de las complicaciones, estos cuadros clínicos también pueden desencadenar otras cosas. Las complicaciones vamos a tener las que son supurativas, como los abscesos amigdalinos, tenemos lo que es la citis media, tenemos la sinusitis, como también la mastoiditis. En el caso de las no supurativas, vamos a tener lo que es la fiebre reumática, glomerulonefritis estreptocócica y lo que es la artritis reactiva. En el caso del tratamiento vamos a ver que se está enfocado en lo que es evitar la sintomatología y evitar las complicaciones. En el tratamiento vamos a estar hablando de la amoxicilina, que va a ser de 500 miligramos cada 8 horas vía oral, o de 7 a 10 días. Tenemos lo que es la penicilina V, que también va a ser de 500 miligramos vía oral de 7 a 10 días. Y tenemos también lo que es el testosterone, que va a ser de 0.1 gramos a 0.5 a 1 gramos
cada 12 horas, vía oral de 7 a 10 días. Tenemos también en el caso de que es la penicilina mesanquina intramuscular. En este caso tenemos que destacar el hecho del peso del niño en este caso. Si pesa menos de 27 kilos, vamos a hablar de 0.6 miliunidades. Si pesa más de 27 kilos, vamos a hablar de 1.2 miliunidades. En el caso de que haya una alergia a los beta-lactámicos, vamos a usar la clindamicina de 300 miligramos cada 8 horas vía oral por 7 días. No se recomienda usar, o no se tiene que usar lo que son las tetraciclinas, las quinolonas ni la metoprim. Y en el caso, como otra opción no terapéutica antibiótica, tenemos lo que es la amigdalectomía, que se va a dar la extirpación de las amígdalas. Y en el caso de, como se mencionó, que pueden haber algunos accesos, o esa es una de las complicaciones, tenemos también que tener en cuenta el drenaje de estos por una punción quirúrgica o incisión quirúrgica. Siguiente, por favor. Bueno, como se puede observar en estas imágenes, en el caso se va a dar un exudado amigdalino, como también en esta figura se puede ver lo que es una neuropatía cervical anterior, que son de las principales manifestaciones que se dan en esta enfermedad. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son las enfermedades de infecciones de la piel y partes blancas. Aquí tenemos todo lo que es un abanico de enfermedades, comenzando con la especie linfático, que esta va a ser una lesión que se caracteriza por ser microvesiculosa. Esta va a ser por formas pequeñas como heridas o picaduras. Vamos a ver que en el cuadro de efusión se va a dar primero como unas pápulas edematosas que se van a volver vesículas. Estas vesículas se van a romper, van a liberar un exudado amarillento, y esto va a generar cosas melicéricas. Y la detección de esto se da por tensión gran y por cultivo del líquido amarillento que se puede extraer de las lesiones. Para el tratamiento de esto se va a usar lo que es amoxicilina en adultos de 500 miligramos de 8 a 12 horas durante 10 días. Y en el caso de los niños se va a dar una dosis de 40 a 50 miligramos por kilo por día, 2 dosis durante 10 días. En el caso de la fiebre, el que sigue, que es la fiebre escarlatina, también se conoce como escarlatina como tal. Lo más representativo es que cuando te hablan de piel tipo papel de lija, vamos a estar refiriéndonos a esta, porque vamos a ver que se van a formar pápulas en todo lo que es la superficie corporal, generando que la textura o el tacto de la piel se ve como un papel de lija. Además de las características en esta enfermedad, se va a dar que la superficie corporal va a estar de color rojo. En la parte de la cara va a haber una rubicundez, a excepción de una palidez alrededor de la boca. Vamos a ver también que la lengua va a estar con un aspecto afranguesado, porque se va a dar el engrosamiento de lo que son las papilas gustativas. Bueno, la detección también se va a dar por lo que es toma de muestra del cultivo de exudado faríngeo. Y en el caso del tratamiento, similar al primero, amoxicilina en adultos de 500 miligramos de 8 a 12 horas por 10 días, y en los niños de 40 miligramos a 50 por kilogramo por día, 2 dosis a los 10 días, o durante 10 días, perdón, además de algunas medidas como el aislamiento para evitar la propagación de las gotas de secreción, también la adecuada higiene de las manos, como evitar a su vez el contacto de utensilios alimenticios o de higiene. Luego tenemos lo que es el erisipela, que esta va a ser una lesión superficial localizada en la capa superior de la epidermis, pero si es que esta se vuelve más profunda, va a generar lo que es una celulitis como tal. Vamos a ver que estas van a ser manchas rojas, dolorosas, inflamadas, que van a ser irregulares y con un contorno elevado. La detección de esta se va a dar también por tensión grave y por cultivo de las secreciones, y esta va a dar una sensación de ardor al paciente. Dentro del tratamiento, igual a los pasados, se usa la amoxicilina en los adultos de 500 miligramos de 8 a 12 horas durante 10 días, y en los niños de 40 a 50 miligramos por kilo por día en 2 dosis durante 10 días. Pero también hay que tener otras consideraciones cuando se habla de este estadio en una etapa grave, cuando se tiene que utilizar lo que es la penicilina G de 1 a 2 miliunidades cada 4 horas intravenosa. Y en el caso de que sea un cuadro moderado, usar lo que es la penicilina procaínica, que va a ser de 1.2 miliunidades a cada 12 horas intramuscular. ¿Sí, por favor? Bueno, estas son algunas de las imágenes de las afecciones. Vemos acá en el linfático cómo es que se forman las cosas melicéricas.
y cómo es que alrededor de la formación de las costas se da esa secreción amarillenta. En el caso de la escarlatina, vamos a ver cómo es que en la superficie corporal están aquellas manchas rojizas y también hay palidez en ciertas partes. En la cara del bebé, como si es que se pueden dar cuenta, en la parte alrededor de la boca va a haber palidez. En el caso de la lengua, no es una lengua normal, es una lengua frangüesada, y vamos a ver por qué se dio el engrosamiento de las papilas gustativas. Luego tenemos lo que es el erisipela, que esta, como se mencionó, va a ser inflamación, se va a dar por inflamación, va a tener los contornos elevados y va a ser irregular, como se puede ver, que va a dar una sensación de ardor. Bueno, siguiendo con las infecciones, más infecciones de piel y partes blandas, vamos a hablar de lo que es la celulitis. En este caso va a ser una infección cutánea que se va a extender por el tejido celular subcutáneo. En esta se va a dar lo que es una inflamación, eritema y lo que es el dolor. Van a haber traumatismos leves por quemaduras o por heridas quirúrgicas como tal. Vamos a ver que a diferencia del erisipela, aquí las manchas van a ser rosáceas y van a tener los bordes indefinidos. La detención va a ser gran y vamos a ver que también se detecta por cultivo. Para el tratamiento se utiliza lo que es la penicilina penicilina de 2 miliunidades cada 4 horas intravenosa, o sino también la clindamicina de 1.8 a 2.1 gramos por día intravenosa. Tenemos lo que es la linfangitis, que esta es un poco más sencilla o más simple, no es tan grave. Vamos a ver que se da una infección cutánea o que son algo como decías rojas brillantes que van a tener una ascensión proximal, se va a ver en las imágenes después, y esta se va a tratar con lo que es un antimicrobiano parenteral con el fin de evitar lo que es la bacteriemia y lo que es la toxicidad sistémica. Por último tenemos lo que es la fascitis necrosante, que ya acá vamos a estar hablando de gangrena, o que también se conoce como gangrena estreptocócica. Esta ya estamos viendo que el tejido va a morir. Aquí vamos a ver que la infección se va a dar una infección profunda que va a destruir lo que son las fascias y la grasa como tal. Esto va a ser por traumas inaparentes y esto va a tener una evolución de acuerdo a que a las primeras 24 horas va a haber inflamación, calor, eritema, dolor a la palpación. Luego de las 24 a las 48 horas vamos a ver que el eritema se va a oscurecer, se va a volver púrpura o puede volverse azul, y además se van a formar vesículas con líquido secreción amarilla. Dentro de los 4 a los 5 días aquellas áreas púrpuras van a tener características gangrenosas, y al 7º día vamos a ver que en la piel ya se puede mostrar lo que es la necrosis o la muerte del tejido celular subcutáneo. En el tratamiento vamos a estar hablando de lo que es el desbrindamiento quirúrgico, que es el procedimiento por el cual se va a retirar aquellas capas de piel muerta, y eso es lo que se va a realizar, y se trata con penicilina G de 2 a 4 miliunidades cada 4 horas, más lo que es la clindamicina de 600 a 900 miligramos cada 8 horas. Bueno, aquí... Con solo la aclaración que cuando se habla de penicilina no son miliunidades, son millones. En esta imagen, en esta diapositiva vamos a observar las infecciones, en este caso la celulitis. Vamos a ver cómo es que se realiza el color rosáceo con bordes indefinidos. La linfangitis, esta parte no sé si se ve bien, más que todo hay un ascenso proximal, que más que todo son como líneas en la primera imagen, que va a haber un ascenso proximal. Y en el caso de la fascitis necrosante, como se ve, ya es tejido muerto, que es el tejido subcutáneo que está necrótico. Bueno, ahora seguimos con las enfermedades. Salimos de las infecciones de piel. Con las enfermedades también se pueden presentar en algunos casos lo que es la neumonía. Estas neumonías que están relacionadas a los estreptococos del grupo A, es decir, el grupo Piógenes, van a ser más frecuentes en lo que es la segunda o tercera década de vida de las mujeres. Y esta va a estar asociada con lo que son derrames pleurales o empiema, por lo que se necesita también el drenaje de aquel empiema. Lo que se va a tener aquí va a ser una neumopatía restrictiva de difícil tratamiento. Y dentro del tratamiento como tal va a contar de penicilina, toracoscopía y la decorticación de las pleuras para prevenir lo que es pleuritis adhesiva, una fibrosis o lo que es una neumopatía restrictiva. Bueno, seguimos con enfermedades y aquí está la bacteriemia y la sepsis grave. Bueno, aquí separamos dos grupos.
el grupo de los menores de 2 años, en el cual se va a dar esta infección porque hay reservorios de Streptococcus pyogenes en lo que es la parte de la faringe, y esto se va a favorecer por algunas condiciones como la fiebre escarlatina, por las quemaduras, por las neoplasias malignas, por la inmunosupresión que puede tener el paciente. Y en el caso de los mayores a 50 años, se va a dar un desarrollo a partir de infecciones dérmicas como la celulitis o la erisipela. En el caso de los adultos, la mortalidad es más elevada y esto se va a favorecer en el caso por diabetes, por lo que son neoplasias, por la corticoterapia o por la enfermedad vascular periférica. La detección va a ser por hemocultivos, previo tratamiento antibiótico, y el tratamiento va a contar de penicilina, clindamicina y inesolid. Bueno, tenemos después lo que son las enfermedades de infección puerperal y neonatal. Aquí van a ser los procesos infecciosos en la etapa, en el periparto, que van a afectar a la madre como al neonato. La más frecuente que se va a dar en este caso es por causa del Streptococcus agalactiae. Este estreptococo es parte de la microbiota digestiva que puede colonizar dirigiéndose a la región de la vagina o la región anorrectal. En este caso, la detección para la madre se va a realizar por una muestra vaginal o una muestra anorrectal. En el caso de la detección de la sepsis en el neonato, se tiene que hacer el aislamiento del microorganismo en la sangre o en el líquido cefaloraquídeo. Las infecciones más frecuentes que se pueden obtener en este caso para la madre va a ser la corioamionitis y la endometritis, mientras que para el recién nacido va a ser la neumonía, la sepsis y la meningitis. Y va a haber un mayor riesgo de la implantación de dispositivos invasivos por la ruptura de membranas, por partos dificultosos o por cesáreas. Bueno, y para el tratamiento lo vamos a dividir para lo que es la corioamionitis. En este se debe de terminar el embarazo, es decir, tiene que darse el embarazo ya sea por parto vaginal o por parto cesárea. Después se tiene que dar o administrar lo que es la ampicilina de 2 gramos cada 6 horas, más gentamicina de 5 miligramos por kilo por día. En el caso de que haya una alergia de estos, usar clindamicina de 600 miligramos cada 8 horas o claritromicina de 500 miligramos cada 12 horas. En el caso de que se fuerce una cesárea, se tiene que usar clindamicina, reforzar con clindamicina y con metronidazol. Bueno, para la segunda complicación, que va a ser la endometritis, va a ser toda una combinación de fármacos. Se tiene que tener la combinación de un fármaco para microorganismos anaerobios, para cocos gram positivos y para enterobacterias. Dentro de los anaerobios se va a tener el metronidazol y lo que es la clindamicina. Para los cocos se va a tener la acidina, la vancomicina, el inesolid y lo que es la streptomicina. Y en el caso de para las enterobacterias, las cefaloforinas de tercera generación, la fluoroquinolona, la alfenona y los aminoglucósidos. ¿Cierto, por favor? Y bueno, a continuación, yo voy a hablar acerca de los trabajos de grupo William. Sí, por favor. Bueno, primeramente en la breve introducción, recordar que lo que ya dijo Yerko son los globos gram positivos, que van a ser en este caso potencia negativo, no van a poseer cápsulas. Como vemos en el imagen, su morfología va a ser oval, esférica, su división celular va a ser en forma de cadena más que todo. Ahora, el nombre William proviene del latín viridis, que significa verde. También es bueno recordar que hay 4 tipos principales, que es el mutans, el milkins, el sanguis y el ankylosus o el milner. Para esto el más común va a ser el mitan, ya que es conocido como el que infecta las caries dentales en tal caso. ¿Cuál es la teoría en sí? Ya que va a tener ciertos extranos, en general los 4, que van a posicionarse en ciertas fases de las mucosas, que van a ser, puede ser la oral, la respiratoria y también la gastrointestinal, donde van a formar ciertas comunidades bacterianas donde poco a poco van a infectar a la mucosa como tal, ¿no? Ahora, a nivel mundial, el 18% de bacterias severas van a afectar a las personas. ¿En qué sentido? Estos van a infectar al torrente sanguíneo de las personas, donde van a poder transitar libremente por todo el organismo y atacar principalmente lo que es el corazón en este caso, que puede provocar endocarditis, formar ciertos abscesos de órganos sólidos y por último caries dentales. Bueno, primero vamos a hablar de un cuadro clínico de dos enfermedades principales. En este caso vamos a hablar algo general para que tengan en cuenta ustedes. En el caso, por ejemplo, de la endocarditis infecciosa, lo va a causar en mayor proporción el enterocomitis. Y factores de riesgo, principalmente van a ser las personas de edad, personas que tienen válvulas cardíacas artificiales, condiciones degenerativas o ya congénitas como tal.
Ahora, 5 síntomas principales tenemos lo que es soplo cardíaco, angina de pecho, cefalea, fiebre, disnea, entre otros más. Y en el caso de los trastornos cerebrales tenemos que va a ser provocado por Streptococcus pyogenes debido a una entrega sintomatológica que va a ser la gripe, la cefalea y signos focales como tal, ¿no? Y como ven en la imagen inferior, tiene mucha disponibilidad con lo que es el lóbulo frontal en el caso de las personas. Bueno, ahora vamos a hablar de manera más exhaustiva acerca de la endocarditis infecciosa. Para esto, en los países más que todo desarrollados va a haber 20 a 30 casos por millón en promedio. El Streptococcus no es el único que provoca la endocarditis infecciosa, sino puede ser el Sandwich y el Mutant, pero en mayor proporción va a ser el Mitis, obviamente, ¿no? ¿Cuál va a ser la finalidad? Va a ser colonizar el endocardio como tal, ¿no? Y en el cuadro clínico, por ejemplo, tenemos que hay ciertos signos clínicos y cardiográficos, y para eso hay que tener en cuenta los pequeños de DUC, que son los que puse un cuadrito donde van a decir criterios mayores y criterios menores. Brevemente, para mencionar algunos importantes, tenemos los hipocultivos, evidencias geocardiográficas como el ácido regular o la respiración regular, y en los menores tenemos lo que es la predisposición, estudio microbiológico y algunas lesiones musculares, ¿no? También es importante recalcar las complicaciones cardíacas que van a surgir, que puede ser. Trata de hablar un poco más calmado porque aquí yo no te entiendo nada, no sé si lo entiendo. Un poquito más calmado y más fuerte. Okay. Bueno, en las complicaciones extracardíacas, como estoy mencionando, había tres importantes, lo que es primero las infecciosas, las inmunológicas y por último las lesiones vasculares. En las lesiones vasculares tenemos lo que es el infarto pulmonar y lo que es en otro lado la embolia arterial. Y en el caso de las inmunológicas tenemos lo que es la glomerulonefritis. Y tenemos lo que es las infecciosas, lo que es la formación de abscesos en órganos sólidos, como puede ser hepáticos, intestinales o cerebrales, ¿no? Siempre por favor. Bueno, pues seguimos con los abscesos cerebrales. En este caso vamos a tener el protagonista del Streptococcus anginosus, pero es bueno recalcar que el Streptococcus anginosus se va a dividir en dos substreptococcus, que puede ser el intermedius, que es la imagen que puse, ya que estamos hablando de un paciente de 11 años pediátrico que sufre de dolores de cabeza, o sea, cefalea, y lo llevaron al hospital en este caso, ¿no? Y cuando le hacen una tomografía con contraste en este caso, y vamos a ver que tiene dos abscesos, uno en la parte frontal, que como el ganglioma tiene mucha prominencia en la parte del cerebro, en esta zona, y lo que son abscesos interhemisféricos, y si vemos detenidamente vemos una ligera desviación de la línea media como tal, ¿no? Ahora, la incidencia es más que todo en niños de 3 a 8 años, aproximadamente del 10 al 20% va a ser un origen desconocido y el diagnóstico se da a través de una tomografía con contraste. Recalcar la sintomatología, que son tres importantes: la gripe, la cefalea y los signos focales. Recalcar que si esto sigue avanzando puede lograr que el absceso siga creciendo y tenga mejor fuerza al momento de atacar al paciente. Por consiguiente puede haber pérdida de sensibilidad, el paciente puede estar neutropénico, también puede que pierda el lenguaje en algún momento, tenga confusiones. Y bueno, siempre cuando tengamos en cuenta que un paciente tiene cefalea de manera muy consecutiva o ya de manera crónica, por así decirlo, se puede sospechar la tos cerebral. Bueno, por último tenemos las caries dentales. En este caso vamos a tener el protagonista del Streptococcus mutans, que sinceramente yo no sabía que el Streptococcus mutans vivía día a día en nuestro organismo. Y yo pensaba que solo al tener una carie dental simplemente era porque no tenía una buena higiene bucal, pero me di cuenta que cada vez que evitamos tal acción estamos alimentando técnicamente al Streptococcus mutans y le estamos dando más prioridad para que infecte la parte bucal. Esta es una enfermedad como hoy en día muy prevalente, vemos que día a día personas van al odontólogo y por no decir el 50% es solo caries dentales. Es un poco gran positivo, está dispuesto de cadenas, catalasa negativo, su hábitat general va a ser en la boca humana más que todo y tiene adhesión a demostrarnos. Como mencioné, son ciertos carbohidratos que van a aportar que se adhieran a la parte superficial de la mucosa y posteriormente formen comunidades bacterianas. Este Streptococcus mutans puede formar lo que implica el ácido acético, el ácido fórmico, prómico y láctico. Esos van a contribuir mucho en el metabolismo de la fermentación de los carbohidratos, que posteriormente va a ayudar a la bacteria a que vaya al esmalte de los dientes y comience a infectarlo y como ven también provocar ciertos daños. La sintomatología principal de los dientes va a ser obviamente el dolor de muela o el dolor dental, y mayormente se ven personas que se le caen los dientes en los primeros dientes de leche. Bueno, el tratamiento como tal de las tres enfermedades, cuando yo investigué, más que todo me salió que el grupo Viña se trata generalmente con penicilina.
pero también se puede tratar con otros antibióticos como los macrólidos, la cefalosporina, la clorafenicol, entre otras, pero también se usa mucho en lo que es los betalactámicos, en este caso él es muy resistente en este caso. Ahora, de acuerdo a las enfermedades que hemos tocado, en el caso de la endocarditis se toca mucho con betalactámicos y aminoglucósidos. En el caso de los aminoglucósidos es la gentamicina. Ahora, de los 4 tipos de estafilococos que les he mencionado, tienen diferentes tipos de resistencia. Primero va a ser el mitis, después va a haber el mutans y el sanctis, y por último va a ser el anginolo o el millero. En el caso de los abscesos, el tratamiento en sí va a ser con penicilina G y cefalosporina. Si hay mucha resistencia se usa la gentamicina, pero si ya es propenso el paciente a tener bacteriemia, se le da ceftriaxona o tafamina. Y por último, en las caries dentales, a nivel intravenoso se usa la vancomicina y la gentamicina, y si fue algo endovenoso se usa la ceftriaxona como tal. Bueno, ahora voy a hablar acerca del estafilococo aureus. Bueno, una breve introducción acerca del tema. Bueno, tenemos que este es un microorganismo que es un coco tan positivo. Bueno, su estructura se va a agrupar en 3 racimos, un racimo hemolítico, catalasa y otro es coagulasa, ¿no? Generalmente tenemos que va a formar parte de la flora normal de nosotros, de los seres humanos, y lo podemos encontrar en la parte de las axilas, en la parte de la nasolaringe, ¿no? En la piel, y pliegues inguinales. Bueno, tenemos que es un microorganismo que generalmente se contagia, ¿no? En la comunidad. Hay algunos criterios en base a eso que más que todo no son las personas que consumen algún tipo de drogas o en todo caso salen de una operación complicada, ¿no? Y en el caso del laboratorio, ¿no? Tenemos que, el estudio se va a realizar, ¿no? Para GLAM positivo, en este caso tiene que dar positivo enzima coagulasa. En el caso de la fisiopatología tenemos 3 puntos muy importantes que vendría a ser más que todo la virulencia, ¿no? Que en este caso vendría a ser los polisacáridos capsulares, la formación de biopelículas y en este caso las MS-TRAM, ¿no? Siguiente, por favor. Para complementar, ¿no? En este caso tenemos que, cuando hablamos, ¿no? Acerca de este organismo, se van a clasificar en dos tipos de infecciones, de enfermedades. En este caso las tóxicas y las no tóxicas, ¿no? En este caso, las no, más que todo se van a formar abscesos, a partir de toxinas, ¿no? Se forman abscesos, mientras que las otras se van a caracterizar, ¿no? Va a estar presente, ¿no? En las enfermedades como la neumonía necrosante, ¿no? Entre otras. Bueno, ahora sí vamos a hablar, ¿no? Acerca de algunas cuantas. En este caso vamos a tener la artritis séptica. Generalmente, cuando hablamos, ¿no? Acerca de la artritis séptica, como definición tenemos que es una reacción inflamatoria del espacio tisular, ¿no? En este caso, generalmente tenemos que es una afectación que afecta, ¿no? La redundancia, la rodilla, la cadera, el hombro, el codo y la muñeca. Más que todo, cuando hablamos, ¿no? Acerca del diagnóstico, se va a realizar a partir de dos factores, ¿no? La proteína C y la velocidad es la vez que vendría a ser la velocidad eritematosa, ¿no? Y en este caso tenemos que, cuando hablamos del diagnóstico, tenemos que la PCR va a aumentar alrededor de 6 a 8 horas y es la que baja posterior a ello, ¿no? En el caso de los síntomas, vamos a presentar síntomas como malestar externo y lo más significativo aquí es la dificultad para poder realizar, ¿no? Movimientos en la articulación afectada. Tenemos que esa articulación afectada, como se puede observar en la imagen, ¿no? Va a inflamarse y en algunos pacientes, ¿no? También produce fiebre. En cuanto al tratamiento, ¿no? Lo resumido en el cuadro clínico, generalmente tenemos que para Staphylococcus aureus, ¿no? Tenemos que se utiliza la oxacilina y la gentamicina, ¿no? En el caso, en el aureus streptococcus, ¿no? En influenzae, tenemos que también se puede usar las cefalosporinas de segunda generación, la oxacilina, que es el principal, ¿no? Como podemos ver ahí, también se puede utilizar la ceftriaxona y en este caso la cefalosina y los aminoglucósidos, ¿no? Siguiente, por favor.
Bueno, conforme a la neumonía estafilocócica primaria, ¿no? Más que todo va a ser una enfermedad la cual es una enfermedad poco frecuente, pero si no es tratada a tiempo, ¿no? Se va a convertir, bueno, se va a necrosar, se va a convertir en una neumonía y se va, en este caso, a necrosar. Generalmente se caracteriza por tener un fallo respiratorio grave. En este caso, como ya lo dije, ¿no? Es extenso y en el caso de no tratarse adecuadamente, ¿no? En este caso a tiempo, ¿no? Va a progresar a una neumonía y posteriormente a una necrosis pulmonar hemorrágica. En el caso del diagnóstico, el diagnóstico se va a realizar, ¿no? En base laboratorial, ¿no? En base al esputo, y también podemos, en este caso, ¿no? A través de una radiografía, como se puede observar en la imagen, ¿no? En este caso, en la radiografía, ¿no? Se va a presentar una opacidad, ¿no? A nivel más que todo bilateral, ¿no? Los principales síntomas, ¿no? Generalmente va a ser la fiebre, la tos, dolor torácico, así como la hemoptisis, hipotensión y leucopenia, ¿no? Generalmente se asocia, ¿no? Los síntomas a una gripe, ¿no? Y en el caso del tratamiento van a haber dos tipos. En este caso, la neumonía en este caso la estafilocoica, ¿no? Adquirida en el hospital, que generalmente, ¿no? Puede ser resistente, ¿no? Puede ser resistente. Entonces, cuando es de ese tipo, ¿no? Se requiere la administración de vancomicina y linezolid. Y en el caso de que no se sepa si es resistente o no, aquí podemos usar dos tipos de antibióticos, en este caso los betalactámicos resistentes, ¿no? A la betalactamasa. En este caso un ejemplo es la cicloxaclinina y las cefalosporinas de primera y segunda generación, como podemos ver la sulfasamina. Bueno, ahora vamos a hablar, ¿no? Acerca un poco de las infecciones de la piel. En primer lugar, los forúnculos, que generalmente los forúnculos van a ser, ¿no? Como se puede observar en la imagen, se caracterizan por presentar, ¿no? Abscesos, ¿no? De pus, los cuales posteriormente a ellos se van a inflamar la zona en la que está el forúnculo, ¿no? Y se va a colorear, ¿no? O se va a poner un color rojizo, ¿no? Generalmente aquí tenemos que vamos a tener dos, en este caso dos antibióticos, ¿no? Los de primera línea y los de segunda línea. En el caso de la primera línea son la clindamicina, ¿no? Y en el caso de la segunda línea es el trimetoprim sulfamethoxaz, ¿no? Y la doxiciclina. Y también tenemos que tener en cuenta que cuando un paciente, ¿no? Que tiene, ¿no? Bajo su sistema inmune, tenemos que en este caso va a ser la cefalexina, en este caso con amoxicilina, y esta amoxicilina acompañada de ácido clavulónico, ¿no? Bueno, en el caso del impétigo, más que todo, como se puede observar en la imagen, ¿no? Se va a caracterizar por presentar, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Heridas del color de la miel, ¿no? Y más que todo, ¿no? Aquí el tratamiento va a ser alrededor de 10 días, ¿no? 3 veces por día, ¿no? Se va a utilizar, ¿no? En este caso, cremas, ungüentos con mupirocina, ¿no? Y la celulitis, más que todo, es una enfermedad, infección la cual se caracteriza por afectar, ¿no? La parte más interna de la piel. Y aquí vamos a usar más que todo antibióticos sistémicos. Generalmente, si la infección, ¿no? Si la celulitis es de forma leve, ¿no? Va a ser por vía oral, ¿no? En este caso la penicilina, y en el caso de que sea por también se puede por vía parenteral, ¿no? Siguiente, por favor. Y en ese caso tenemos la dermatitis exfoliativa estafilocoica. Generalmente esta es una enfermedad que va a afectar, ¿no? a los niños, niños menores de 1 año, y generalmente se va a caracterizar por un sarpullido, ¿no? Fiebre y a veces ampollas, ¿no? Como se puede observar en la imagen.
En este caso, el diagnóstico va a ser de dos tipos, ¿no? A partir de la hipoalbuminemia y la hipergamaglobulinemia. Y generalmente no es una enfermedad, como ya lo dije, que se va a presentar en niños menores de 1 año. Y lo que va a pasar, ¿no?, con ellos es que se va a producir una descamación que compromete más que todo el 90% de la superficie corporal cutánea, ¿no? En este caso, tenemos que el tratamiento para esta enfermedad, bueno, vamos a tener los antibióticos. Bueno, generalmente va a ser por vía parenteral y en este caso, ¿no?, va a ser la fluoxamida. Y hay otros, bueno, y en pacientes en los cuales, ¿no?, son alérgicos a la penicilina, se va a considerar, ¿no?, los glucopéptidos, en este caso la vancomicina. Sí. Bueno, en este caso, en estas diapositivas, ¿no?, bueno, yo he buscado un poco más de tratamiento y en base es más que todo un tratamiento general, ¿no? Y aquí nos indica, ¿no?, que los microorganismos que son, que producen, ¿no?, la penicilinasa, ¿no?, generalmente van a ser resistentes a las penicilinas. Entonces, al ser resistentes a las penicilinas, tenemos que es fundamental, ¿no?, detectar, ¿no?, si estas cepas, ¿no?, de áureos van a ser, ¿no?, resistentes a esta penicilinasa, ¿no? En todo caso, ¿no?, si fueran resistentes a la penicilinasa, tenemos que van a ser sensibles a la oxacilina, ¿no? Asimismo, tenemos que esta penicilinasa no va a hidrolizar, ¿no?, a las penicilinas. En este caso tenemos la loxaciclina y la meticilina, ¿no? Ni tampoco no va en este caso no hidrolizar a los carbapenems, que más que todo van a mantener su actividad antiestafilocoica. Bueno, ahora en este caso vamos a hablar, ¿no?, acerca de la resistencia a la meticilina, ¿no? Se debe a la adquisición de, más que todo, de un ADN exógeno, ¿no? Este ADN exógeno lo que va a pasar con él es que va a codificar, ¿no?, la producción de una proteína. Más que todo, esta proteína va a ser fijadora, ¿no? Y es una proteína de baja afinidad para los beta-lactámicos y generalmente no va a inhibir los antimicrobianos, ¿no? En este caso, en base a esto, ¿no?, se han sintetizado dos nuevos fármacos que vendrían a ser, ¿no?, las cefalosporinas y el ceftobiprol, ¿no?, que son activas frente a cepas, en este caso, ¿no?, meticilina resistentes debido a su gran afinidad por la proteína PBP2A. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso no vamos a hablar, ¿no?, acerca del agente MSA. Generalmente tenemos que va a formar parte de los elementos, más que todo genéticos móviles, ¿no? En este caso tenemos que van a haber de varios tipos, generalmente tipo 1, tipo 5 y tipo 4. Bueno, aquí tenemos que van a ser comunitarios y estos van a contener genes resistentes, ¿no?, para la metacilina, ¿no? Pero por parte de la toxina pantovalentin, ¿no? En este caso, esa toxina que se menciona ahí, ¿no?, la podemos encontrar en la neumonía que expliqué, y a partir de eso, ¿no?, podemos, a partir de eso se da, ¿no?, en este caso la receta de antibióticos, ¿no? Y posteriormente tenemos los tipos, más que todo 2 y 3. En este caso se van a asociar ambientes hospitalarios, más que todo van a contener, ¿no?, plásmidos y van a ser resistentes, ¿no?, a los diferentes antibióticos. Siguiente, por favor. Bueno, más que todo aquí tenemos que también van a existir, ¿no?, riesgos por la colonización del CPSA, ¿no?, que es resistencia a la meticilina,
más que todo en 4 puntos, ¿no? Infecciones por SARS, un ingreso hospitalario, un tratamiento antibiótico reciente y antecedentes de más que todo la colonización, ¿no? Bueno, si la infección más que todo es grave, puede asociarse se puede asociar la gentamicina durante los primeros días del tratamiento. Y en este caso, ¿no? Si hay riesgo de una resistencia, ¿no? Puede emplearse un glucopéptido. Más que todo, aquí tenemos un glucopéptido, el midazolam y la daptomicina, ¿no? Bueno, y para terminar, ¿no? Ese es el tema que continúa, ¿no? En formas graves de síndrome de shock tóxico, o en lo que yo expliqué, ¿no? Acerca de la neumonía hemorrágica, neumonía primaria, ¿no? Más que todo, aquí se debe considerar las dosis altas, ¿no? de inmunoglobulina endovenosa, más que todo para neutralizar la toxina circulante, ¿no? Y en las infecciones leves, ¿no? Sin percusión sistémica, la alternativa más que todo la alternativa va a ser los betalactámicos, generalmente por vía oral, ¿no? Y en este caso tenemos a la clindamicina, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, como mencionó mi compañero Matías, finalmente tenemos como última afección síndrome de shock tóxico. Algunas características de este síndrome son que es una complicación poco frecuente de infecciones bacterianas. Esta va a afectar a cualquier grupo etario, niños, mujeres, adultos. Normalmente es producida por Staphylococcus aureus, pero también puede ser producida por Streptococcus del grupo A. Es potencialmente mortal si no se llega a controlar, y este síndrome es causado por las exotoxinas de estos estafilococos o streptococos, que siguiente a eso pues van a ocasionar síntomas como son la fiebre, hipotensión, exantemas, alteraciones en aparatos múltiples, y puede progresar rápidamente en un shock grave o intratable. Asociaciones. Está asociado más que nada a lo que son exposición de pieles, como tener cortes o quemaduras en la piel, haber tenido alguna cirugía reciente maltratada, usar esponjas anticonceptivas, tampones, copas menstruales, o tener una infección viral como la gripe o la varicela. Siguiente diapositiva, por favor. Centrándonos un poco en lo que son estafilococos, el síndrome de shock tóxico por estafilococos es más propenso en las mujeres, debido a que colonizan la vagina por el uso de tampones, copas o instrumentos dispositivos vaginales. Debido a que se usan ese tipo de instrumentos, pues los factores mecánicos y químicos de este instrumento facilitan la proliferación de este tipo de bacterias. Al producirse esta exotoxina, facilitan su entrada por el tracto sanguíneo, por la entrada vaginal, por una solución de continuidad en la mucosa a través del útero. También se han informado casos en hombres y en mujeres con cualquier tipo de infección de Staphylococcus aureus. Aproximadamente un 15% de los casos que se producen después del parto o complicaciones de infecciones por estafilococos de heridas quirúrgicas, que con frecuencia parecen insignificantes, pueden desencadenar un shock tóxico por estafilococos si no se controla. Yéndonos más por el lado del síndrome del shock tóxico por estreptococos, a diferencia del anterior, este va a ser un poco más agresivo, y este va a ser, va a ser más incidente en cualquier grupo etario. Como decía, es similar al shock por estafilococos aureus, pero la mortalidad es más alta, del 20 al 60%. A pesar de que se utiliza una terapia agresiva para tratar este tipo de shocks, igual la mortalidad sigue siendo muy alta. El 50% de estos pacientes va a tener bacteremia o estreptococos biógenes, y el otro 50% va a padecer una fascitis descosanea, que ya fue explicada por mis compañeros. Los pacientes suelen ser niños o adultos sanos. Las infecciones primarias de la piel y los tejidos blandos son las más comunes para desarrollar este tipo de infecciones. Tiene sus complicaciones, puede tener probabilidad de causar síndrome de dificultad respiratoria,
y una menos probabilidad de causar una reacción cutánea atípica. Se define como cualquier infección por estreptococos beta-hemolíticos del grupo A y está asociada al shock o insuficiencia orgánica. El cuadro clínico general. Generalmente el cuadro clínico para un shock tóxico es la fiebre alta, la presión alta, vómitos, diarreas, sarpullidos, centemas, que esto va a ser el inicio de una bacteriemia o una infección cutánea, que si no es tratada, pues desencadena un shock tóxico. Específicamente en los dos cuadros clínicos, primero el cuadro clínico de los estreptococos, vamos a encontrar diarreas, vómitos, mialgia, aumento de creatina sinasa, glucosis, daño hepático, trombocitopenia y confusión. En la parte de los estreptococos vamos a encontrar que su escantema tiene más probabilidad de desencamarse. En la parte de las palmas, de las manos y las plantas de los pies. Entre los 3 y 7 días de inicio de los síntomas. Esto es una característica muy notoria de estreptococos que pues va a ayudar a diagnosticar específicamente este tipo de shock. En cuanto al cuadro clínico del síndrome de shock tóxico por estreptococos, vamos a encontrar que la causa del síndrome de dificultad respiratoria va a ser muy característica en aproximadamente un 55% de pacientes a más. Vamos a encontrar coagulopatías y daño hepático, y es más probable que ocasione fiebre o malestar. En este tipo de shock vamos a encontrar un dolor grave en el sitio de la infección, que va a ser la diferencia con el otro cuadro clínico de estreptococos, que es un poco más infeccioso, podría decir, ya que sus cuadros son un poco distintos. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al diagnóstico y el tratamiento, el diagnóstico no es específicamente, no tiene un examen específico para encontrar el shock, ya que es una complicación. No existe un examen particular, simplemente se tiene que buscar el cuadro específico y podemos ayudarnos de hemocultivos positivos para estafilococos o estreptococos. El tratamiento en general, porque esto se aplica cuando ya se encuentra un shock tóxico. Es la extracción de materiales como tampones, esponjas, instrumentos vaginales, el drenado de los sitios de infección, que para que llegue a un shock tóxico ya debe estar muy avanzado, antibióticos por la infección, diálisis, líquidos por vena, medicamentos para controlar la presión arterial, gamma-globulina intravenosa en casos graves, y hospitalización en los cuidados intensivos para el monitoreo y para que el paciente no empeore. Siguiente diapositiva, por favor. Específicamente, como ya lo explicaron mis compañeros, para estreptococos del grupo A se receta clindamicina más un beta-lactámico. Para estreptococcus aureus sensibles a meticilina, vamos a recetar clindamicina más oxazolina más nafcilina o nafcilina. Y para Staphylococcus aureus resistentes a meticilina, vamos a recetar vancomicina o datomicina más clindamicina o linezolida, dependiendo de la susceptibilidad del tipo de paciente. Siguiente, por favor. Entonces sería todo, doctora. Muchas gracias. Preguntas de sus compañeros. Las infecciones por los focos gram positivos son infecciones bastante frecuentes, ¿no? Comenzando por los diagnósticos que inicialmente han mencionado, incluyendo la caries dental. Y por lo tanto, estamos siendo obligados a conocer de qué se tratan los focos gram positivos. Sin embargo, lo más importante es detectar a tiempo enfermedades tan graves como son el síndrome de shock tóxico y también la celulitis. Y con mayor razón, las fascitis necrotizantes. Dicho sea de paso, la fascitis necrotizante, el shock tóxico, pueden ser causados no solamente por estrés y estafilococos, sino también por otros gérmenes. De tal manera que estamos obligados a tomar cultivos. Estos gérmenes también pueden provocar septicemia, ¿no? El síndrome de shock tóxico tiene mucho
que ver con la septicemia. Y como se decía, supongo que ya la han repetido varias veces este concepto, antes de la primera a la tercera hora y antes de iniciar antibióticos se debe tomar los cultivos, ¿no? Si hay heridas en la piel o en el celular subcutáneo, pues hay que tomar de ahí. Si las heridas no están abiertas, como pudieran pasar una celulitis, puede ser por punción o aspiración, o si no, con consulta al cirujano, porque el cirujano tiene que debilitar. Todos los abscesos, una vez identificados, tienen que ser drenados, si no, no vale. ¿Ya? Eso es algo sine qua non con el que todas las profesiones de medicina nos hemos formado aquí y en cualquier parte del mundo. Si bien es cierto que se habla de diferentes opciones antibióticas, algunas que han sido mencionadas están acá y hay otros nuevos que están ya siendo vendidos en otros países, siempre debemos de referirnos a un antibiograma, ¿no? Local. No es igual Lima que Tacna, no es igual el hospital Hipólito Unanue que el hospital Daniel Alcides Carrer de Tacna, ¿no? Entonces, tampoco los servicios, pero sí es importante considerar dentro de los factores de riesgo donde se han adquirido precisamente los gérmenes o aquellas circunstancias que pueden facilitar la presentación de los gérmenes fuera de su lugar. Por ejemplo, para el caso de un sepsis puerperal, ¿no es cierto?, como fue el trabajo de parto, quién hizo la cesárea. Mejor diré, no sé decir quién hizo la cesárea, pero sí evidentemente en cualquier intervención quirúrgica es importante la destreza del cirujano. Cuando el cirujano no tiene cuidado de no maltratar tejidos, de no necrosarlos por presión, por el uso de repente de material quirúrgico ya que debería ser renovado, como suele pasar en los antiguos hospitales, entonces se hace mucho sufrimiento a los tejidos de tal manera que por la mala técnica quirúrgica estos tienden a necrosarse y evidentemente sobre necrosis se suman los gérmenes